fe. Y me sorprendió porque toda esta semana Dios me ha estado hablando de eso. Me decía, por fe, por fe, por fe. Yo saqué mi mensaje por fe. Yo quiero que hablemos de la fe. Así que el mensaje de ahora se llama por fe. Es bonito hablar de fe. Pero cuando logramos entender qué es la fe, a mí al menos me da temor. Temor en el sentido de no cumplir la fe. De solo tener a un lado la expectativa de la fe. Y es bien importante que podamos ver todo el parámetro de la fe. No solamente un lado, no como la luna. Dicen que la luna tiene un lado oscuro. Solamente vemos un lado. La fe muchas veces nosotros la vemos solamente así, por un lado también. Y tenemos que tener una mente abierta para ver que la fe, hermanos, es inmensa, es grande, es poderosa, es extensa. Y muchas veces no caminamos en esa fe que tanto predicamos. Porque si yo pregunto aquí en este momento, ¿quiénes tienen fe? Yo sé de que muchos me dirían, bueno, todos tenemos fe. Y quizás le voy a preguntar, ¿quiénes tienen fe? ¿Seguros? Pues una pregunta diferente, ¿cuántos conocen la fe? Tal vez no me escucharon. ¿Cuántos conocen la fe? Muchos conocemos milagros. Muchos hemos recibido lo que hemos pedido, pero no conocemos la verdadera fe. Cuando empezamos a hablar de la fe, es bien bonito hablar de los milagros, es bonito hablar de lo que Dios ha hecho en mí, es bonito hablar de lo que yo puedo ver en la palabra que Dios hizo con otros. Y nos llenamos de esa emoción de pedir. Nos llenamos de esa emoción de querer más. Muchas veces nos sentimos seguros, pero de repente nos volvemos inseguros. Así que yo quiero que este día usted y yo salgamos seguros de acá. Le voy a pedir que se ponga de pie y que oremos y que Dios nos bendiga esta mañana con esta palabra que Él ha puesto, hermanos, en mi corazón. Así que digamos, bendito Dios y Padre que estás en el cielo, te damos gracias primeramente, Padre, por la vida. Reconociendo, Señor, que tú eres Dios bueno, Dios poderoso, Dios eterno, que tú eres digno de toda gloria, de toda honra, que no hay nadie como tú, Señor. Reconocemos que te necesitamos, mi Rey amado. Habla a nuestros corazones en este día, que nuestras vidas puedan ser cambiadas, Padre, y que seas tú hablando por medio de este siervo. Usa mi vida, Padre, Espíritu Santo, guíame. Te pido que nos abras el entendimiento y que este pueblo, Señor, sea un pueblo poderoso que camine, Señor, confiando en que eres tú quien pelea nuestras batallas, confiando en que eres tú que nos llevas, Señor, paso a paso hacia el lugar donde tú quieres llevarnos y tenernos. Que seas tú, Padre, dándonos conforme nuestro corazón te pide, conforme nuestras necesidades, y sobre todo, Padre, que tu guianza de tu Espíritu Santo nunca se aparte de nuestro lado. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza, y te damos las gracias. Amén, Señor. Quiero que vayamos primeramente a ver la palabra y que leamos. La verdad es que deberíamos de recitarlo porque son versículos que nosotros ya conocemos de memoria. Y en Hebreos capítulo 11, versículo 1, nos vamos a detener un poco en Hebreos 11. Y quiero que busque Hebreos 11 y vamos a comenzar por el versículo 1. Y aquí hay una respuesta muy preciosa. ¿Ya lo tenemos? Ya lo conocemos de memoria todos. Y dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Nosotros muchas veces nos quedamos nada más en el primer versículo que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo he escuchado muchas veces decir que Dios tiene fe y que tenemos que apoyarnos en la fe de Dios y que tenemos que pararnos firmes en la fe de Dios.
No sé si usted se ha dado cuenta o ha leído ese versículo. O se ha mencionado alguna vez que en Él es fe. Hay fe en Dios. Y yo me preguntaba en esta semana cuando Él me decía por fe. Y yo decía, Señor, si por fe tenemos todo. Por fe tú nos das la vida, el cuidado. Muy bonita la oración que dio la hermana ahora cuando empezó, hermanos, a hablar de todas las cosas que Dios tiene para nosotros preparadas, de las cosas que nosotros podemos esperar de Dios, que es el sustento, el alimento, la protección, la ayuda, los milagros, las sanidades. Y tenemos una, hermano, lista grande de cosas que Dios puede hacer con nosotros. Y va a depender de nuestra fe que Dios haga esas cosas con nosotros. Va a depender que tanto le creemos al Señor. Pero cuando nosotros empezamos a caminar en el Evangelio, empezamos a ver muchos milagros, muchas cosas agradables y bonitas. Y la pregunta que yo me hacía era esa, la fe. Y decía, yo he visto la mano de Dios, yo sé que por fe Dios puede hacer cosas grandes en mí. Y ha hecho cosas grandes. Yo sé que por fe el Señor me ha sostenido y puedo decir muchas cosas. Y yo sé que aquí estamos muchos de nosotros que podemos decir, amén, el Señor me ha sanado, el Señor me ha provisto, el Señor me ha guardado, el Señor ha peleado mis batallas. Pero yo voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que usted ha hecho por el Señor? Eso es fe. La fe que muchas veces no vemos. La fe que muchas veces nos hace falta desarrollar para que nosotros seamos más que vencedores, como la palabra dice. Y de esa fe es la que nos habla Hebreos 11. Nosotros podemos definir de muchas maneras el término fe. Pero para nosotros los cristianos, la fe tendría que ser creer ciegamente en la palabra de Dios. Pero muchas veces no creemos ciegamente. Cuando vienen los problemas a nuestra vida, empezamos a clamar. Y aunque nosotros sabemos la palabra, dice que Él viene o va delante de nosotros como poderoso gigante. Nosotros muchas veces dejamos de creer en Dios cuando sentimos que en el último momento no estamos recibiendo conforme a la petición que nosotros estamos haciéndole a Dios. Y empezamos a mover nosotros mismos por nuestros propios medios a modo de solventar la situación o los problemas o la enfermedad o llámese como se llame lo que usted ha clamado. Y podemos ver donde nuestra fe, esa fe poderosa de la cual muchos de nosotros hacemos, hermanos, ¿qué le puedo decir? Nos galardonamos con ella, la hacemos a un lado porque realmente nuestra fe no está basada en la palabra de Dios. No que está basada en nuestras necesidades, en un instinto, en un, ¿qué le puedo decir? Sentimiento de protección, pero que al ver que no da resultado, empezamos nosotros a hacer algo por nuestros propios medios. Y entonces defraudamos a Dios. Cuando la palabra nos enseña que cuando nosotros recibimos a Cristo nos hacemos cristianos. Y un cristiano significa que somos seguidores de Cristo. Amén, hermanos. Pero para empezar a caminar como un cristiano, dice la palabra que nosotros tenemos que desarrollar una fe. Y de hecho, la palabra nos enseña, Pablo nos dice que el Señor nos ha puesto ¿un qué, hermanos? Una fe en cada uno de nosotros determinada, una capacidad para creer. Pero el Señor viene, el Señor nos dice en su palabra, hermanos, que nosotros tenemos que desarrollar esa fe. Sus discípulos le dijeron a Él, Señor, agrándanos la fe. Él no le dijo cómo agrandarla. Él le dijo, si su fe fuera del tamaño y de un grano de mostaza, y empezó a hablar cosas que nosotros no nos imaginamos. ¿Cómo poder mover una montaña? ¿Cómo poder mover un monte? Porque lo creemos nada más. Hasta ahora, muchos de nosotros decimos, eso es imposible. Yo vi una película hace años donde un niño, oiga,
creyó que una montaña se podía mover. No sé cómo se llama esa película, ¿te acordás, Miguel? No. Y irónicamente hubo un terremoto. Y el terremoto movió esa montaña que estaba en una isla, creo que fue en Japón, no sé cuánto la vieron. Y movió, hermanos, centímetros la montaña. Y el niño creyó que era Dios porque él había clamado, le había creído, se habían burlado de él. Y después los científicos dijeron, no, es que no fue Dios, fue el terremoto que hubo. Y es la única vez que yo veo, hermanos, en nuestros tiempos. Y yo decía, Dios es grande, Dios es poderoso cuando creemos. Y a pesar que era una película, fue algo real que se dio. A este niño le habían capturado al padre, creo que fue en la Segunda Guerra Mundial. Y él clamaba y él aseguraba que su padre iba a volver. Y hubo alguien que le dijo, el día que se mueva esa montaña, tu padre va a regresar. Y él empezó a buscar de Dios, él empezó a clamar, empezó a creer. Tuvo una persona que dijo que si creía era posible, por darle ánimo, sin darse cuenta realmente que la fe se puede desarrollar cuando usted cree. Cuando usted cree, entonces usted va a hacer cosas grandes. Y el día que se movió esa montaña por ese supuesto terremoto, le avisan a ellos que su padre había sido encontrado. A su padre le habían dado por muerto porque el día que atacaron donde él se encontraba, él cayó y hubo alguien que le quitó los zapatos. Y el que le quitó los zapatos se los puso y salió corriendo y a ese lo mataron. Entonces cuando vieron en el zapato, porque ahí lleva un número, creyeron que este señor había muerto y él estaba vivo. ¿Sabe? Cuando nosotros empezamos a desarrollar nuestra fe va a ser por la necesidad que tenemos. Pero la palabra nos enseña claramente que nuestra fe no va a ser por las necesidades. Nuestra fe va a crecer cuando nosotros, ¿qué dice? ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo va a crecer su fe? Por el oír, ¿verdad? Y la hermana decía, venga con expectativas a la iglesia. No sé por qué ha venido usted a la iglesia, pero yo al menos cuando yo predico yo tengo expectativas. Al menos cuando yo voy a un lugar yo voy por expectativas. Yo quiero algo en mi vida, yo quiero conocer más, quiero saber más de Dios, quiero sentir su poder, quiero sentir su gloria. Yo en la iglesia les digo, cuando usted venga solo a sentarse, mejor no venga. Venga con expectativas. ¿Qué quiere de Dios? Dios va a hacer cosas grandes con nosotros. Y yo siempre lo he dicho, yo he visto cosas poderosas de Dios, si usted lo cree. Y la palabra nos empieza hablando, hermanos, sobre ese poder tan grande que nosotros vamos a ver en Hebreos 11, versículo 6. Aquí hay una clave bien importante que nosotros los cristianos muchas veces hemos dejado a un lado. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Oiga qué tremendo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es que tal vez, hermano, tal vez, hermano, ore por fe, tal vez le sale, tal vez Dios le hace su milagrito por fe, tal vez. Eso no es fe, eso no sirve, eso desagrada a Dios. Pero muchos de nosotros somos así. Tal vez ora, hombre. Mira, yo quiero una moto. Pedísele al Señor, ¿cree vos que me la ha dado? Tal vez. Somos chiripa, chiripa. Voy a probar. No ande probando. Si usted anda probando no va a recibir nada. O puede ser que el diablo se lo entuturute para que usted siga pensando de la manera y que usted no desarrolle el poder que Dios quiere darle. Pero por fe, hermano. No, hermano, sabe, le voy a decir algo y le voy a dar un secreto que yo aprendí. Yo he aprendido que cuando yo busco a Dios, yo sé que Él existe. ¿Cuándo creen que Él existe? Mire, yo he escuchado hermanitos que dicen amén, pero cuando hablan de Dios, que yo no lo he visto. He visto hasta pastores que dicen que Dios existe, pero dan la vuelta. Se retiran de los ministerios cristianos que un día están aquí, otro día están por allá. Eso no es creer.
Ya los veo callados. Yo le decía al Señor: Señor, dame un mensaje suave para que este pueblo no se resienta. Dice: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de lo que le buscan. Hay veces creemos que el galardón que Dios nos va a dar va a ser el milagrito. No, lo que Dios nos va a dar va a ser su presencia. Ese es el galardón nuestro, que Dios va a estar siempre con nosotros, que Dios no se va a apartar porque estamos creyendo, sabemos que Él nos sostiene, sabemos que Él nos tiene como estamos, hermanos, pero podemos estar mejor. Y eso es lo que necesitamos buscar, es creer que Él está con nosotros. Es creer que Él está momento a momento, que Él está, hermanos, tomando el control de nuestras vidas. Pero qué difícil es entregarle nuestras vidas al Señor cuando tenemos planes personales. Qué difícil es cuando ya he tirado líneas para un negocio y no le he preguntado a Dios porque me da miedo, porque ya muchas veces le he dicho a Dios: Señor, mira, tengo este negocio, ¿qué hago? Y Dios nos corta el negocio. Y decimos: no, es que si le digo a Dios me lo va a quitar. Más cuando sabemos que son negocios que no valen la pena, o que no son honrados y justos. Pero el Señor nos está diciendo: ¿saben qué? Si ustedes me piden algo, crean que lo van a recibir, porque yo soy real, porque yo estoy aquí. Pero es bien bonito cuando empezamos a hablar de los milagros que Dios puede hacer en nosotros. Yo recuerdo cuando la palabra la leo y yo puedo ver los milagros que Jesucristo hizo, y dijo muchas veces, dijo tantas veces: no he visto fe tan grande como la de esta mujer, ni aún en el pueblo de Israel. No he visto fe tan grande como este hombre. No he visto fe tan grande. Pero esa es la fe solamente para pedir, para querer recibir. Es la fe que nosotros muchas veces usamos más. Señor, yo quiero. Señor, dame. Señor, yo necesito. Pedimos para otros, y es bueno, porque Dios así nos muestra que Él existe. Y Dios se quiere glorificar en nuestra vida. Pero no solamente se quiere glorificar en nosotros, Él quiere que su gloria sea mostrada por nosotros. El problema es cuando no queremos morir, ¿verdad, hermanos? Cuando queremos ser cristianos, cuando queremos recibir todas las bondades y beneficios que la palabra nos da, pero queremos ir siendo igual que antes. O tal vez medio cambiamos, como dicen por ahí, medio se maquillan. No hablo con las mujeres porque se maquillan, es un, ¿verdad? Solo medio se maquillan, medio se repellan, y vemos cómo la gente aparentemente cambia un poquito, pero siguen siendo los mismos. Y por eso nuestra fe no crece, porque nos falta cambiar, nos falta ser transformados por la palabra, nos falta realmente creer lo que Dios dice para poder recibir las bendiciones que Dios quiere darnos a cada uno. Y por eso estamos recibiendo bendiciones a medias, solo por misericordia, pero no son las bendiciones que Dios quiere darnos a nosotros como su pueblo. Dice la palabra que Dios nos ha puesto en este lugar, oiga bien, y que nosotros estamos representando el cuerpo de Cristo por una sencilla razón. ¿Cuál es? Tenemos que hacer la obra que Jesucristo comenzó a hacer. Él nos dejó un camino, dice en Corintios, camino les he dado, les he mostrado cómo hacer las cosas. Pero nosotros no estamos caminando por fe, esa fe de la cual es la verdadera fe, en la cual usted debería tener todo lo que usted necesita, porque Dios tiene cuidado de sus hijos. Mire, Dios nos ha llamado a que vamos a ser prósperos, ¿o no? Pero muchas veces pasamos tronándonos los dedos, ¿verdad? Que no tenemos ni para pagar la corriente y el agua. ¿Dónde está la prosperidad entonces? ¿Dónde está la promesa cumpliéndose en nosotros? Ah, hermano, es que son las pruebas. ¿Cuáles pruebas?
Ve, andamos ahí todos maltratados, enfermos, y muchas veces estamos así por nuestra propia condición, por nuestra desobediencia, por las malas actitudes que tenemos. Y eso también no es caminar en fe. No estamos caminando en fe. Muchas veces andamos, hermanos, preocupados por amenazas. Hoy, como está nuestro país con este problema social que tenemos, hermano, esta guerra satánica, diabólica, que le hemos permitido a Satanás que esté ganando en nuestro país, hermanos, porque la iglesia está dormitada, la iglesia se ha vuelto temerosa, y ahí andamos. Ay, hermano, es que mire, me van a rentar. Ay, hermano, ¿acaso el Señor dice que Él es nuestro protector, que Él pelea nuestras batallas? Entonces decae nuestra fe. ¿Pero cuál fe? La fe que nos gusta, que es de recibir. Pero no estamos caminando en la verdadera fe. Y vemos situaciones que transcurre el tiempo y nos pasan cosas. Nuestros hijos desobedientes, la mujer, hermanos, queriendo tomar el lugar del hombre, el hombre siendo un mal esposo, hermanos, no recibe sus responsabilidades ni las cumple. Y todo eso va a traer problemas a nuestra vida, va a traer consecuencias a nuestra vida. Pero la palabra dice que el hombre tiene que ser cabeza del hogar. Amén, hombres. A ver cuántos descabezados hay aquí que no dieron el amén. ¿Sí o no? Dice la palabra que la mujer tiene que sujetarse al esposo. Señor, líbrame cuando salga, Padre. Oiga la palabra. Ah, no, pero yo quiero la palabra que dice: el Señor es mi proveedor. Aleluya. ¿Y con lo demás qué? ¿Las demás palabras que le hace? La hace a un lado. ¿Dónde está su fe? Dice que el marido tiene que tratar como vaso más frágil a su esposa. Está hablando del amor, del cuidado, de las atenciones. Amén. Hay mujeres que no se dejan. Ah, pero algo hay atrás, ¿verdad? Como el esposo. Y hay un precio que pagar. Hay consecuencias y por eso no estamos recibiendo conforme a la fe, hermanos. Porque tenemos una fe a medias. Y el Señor quiere una fe completa. Por amor, el Señor nos da cosas. Yo me decía, el Señor, por fe. Yo decía, ¿por qué por fe, Señor? Por fe. Y el Señor empezó a darme esta palabra poco a poco. Y empecé a ver algo bien importante, hermano. Usted tiene que recibir por fe las promesas de la palabra. Pero fe no es solamente recibir lo que a mí me agrada, lo que me conviene. Hay cosas en nuestra vida, hermanos, cristiana, que por fe tenemos que hacer, y nos va a tocar sacar cosas de nuestro corazón que son desagradables para nosotros, porque nosotros no tenemos el corazón correcto. Andamos cargando raíces de amargura, envidias, odios y un montón de basura que el diablo ha logrado meter en nuestros corazones. Necesitamos hacernos un análisis y decir: ¿cuál es mi problema? ¿Por qué estoy como estoy? ¿Por qué no estoy recibiendo la palabra de bendición en mi vida? Como dijo la mujer sirofenicia, las migajas que caen de la mesa. Pero nosotros ya no somos perrillos. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios Altísimo. Estamos sentados a la mesa con Él. Dice que estamos sentados en tronos. Amén, hermanos. En el cielo, juntamente con Jesucristo. ¿Cómo siente la silla? ¿La siente blandita? Los tronos son bien suavecitos. ¿Cómo está su vida? ¿Se siente cómodo? ¿O se siente así? ¿Dónde nos hayamos quedado, hermanos?
Hebreos 11:6, ¿verdad? No, los mandé, vámonos a Juan 12:24. A nosotros los cristianos nos falta mucho. Muchos de nosotros no hemos muerto. No hemos podido matar al viejo hombre. Todavía sale de vez en cuando, ¿verdad? Saca la mano así, hermano. Si es que no sale todo. Pero aquí el Señor nos da una clave para que nosotros podamos entender muchas cosas y ser bendecidos. Dice así: de cierto digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Aquí podemos poner esto como los frutos del Espíritu y podemos poner la fe. Porque la fe es creer ciegamente en la palabra. No lo que a mí me agrada, no lo que yo quiero, es creer toda la palabra. Mire, si el grano de trigo no muere, queda solo. Yo conozco hermanos, matrimonios de cristianos que tienen una gran unidad con sus hijos. Y no es porque los hijos quieran algo, porque muchas veces los hijos son interesados, quieren buscar los beneficios. Yo conozco matrimonios en los cuales los hijos les encanta estar con los padres, porque los padres han sido ejemplo de amor, honestidad. Hay una comunión entre ellos y aún gente afuera busca a estas personas. Estoy hablando de cristianos que han muerto, que antes eran personas soberbias, que no tenían amistad con nadie, que ellos mismos se guardaban las espaldas y decían: es que yo no me meto con nadie para que no me den en chambre. Es que yo mejor no le hablo a nadie porque si hablo a alguien y empieza la cuestión. Pero con nosotros los cristianos tenemos que andar descubiertos. Y no importa que los de la calle lo laceren, le tiren los machetazos, los dardos, lo balaceen, todo. Recuerde que Cristo es nuestro protector. Pero usted tiene que mostrar que usted es un cristiano. Ser amigable, andar sonriendo, saludar a la gente. Que el viejo hombre muera creyendo que él puede hacer las cosas. El Señor es quien nos da todo. Él pone gracia en nosotros. Pero para que Él ponga gracia en usted, usted tiene que morir. Yo tenía una hermana en la iglesia, hermanos, que esta hermana así, y saludaba, y para hacer cosas le gustaba servir. Y un día le dije: hermano, ¿y qué le pasa a usted? Siempre anda así, le digo así. Yo, como soy un poco bromista, con usted voy a ser más serio este día. Y le dije un par de palabras para hacerla sonreír. Y le digo: mire, qué guapa se ve usted cuando sonríe, le digo. Y se me quedó, no me la estoy cuenteándole, solo estoy diciendo eso. No me ve así, le digo. Mire, si usted sonriera más, su esposo fuera más contento, le digo. Y se me quedó viendo, el esposo lo tenía así cerquita, porque solo no le llevo a la señora. Y viene y me dice el esposo: es que ella siempre ha sido así amargada. Ay, ¿para qué le digo así, hermano? Y yo dije: aquí hay que hacer algo. Lo llamé, hablé con él. Bueno, para no cansarlo, hermanos, tiene unos 3 meses que esta mujer solo anda sonriendo. Y ella me dice: pastor, entendí cuáles eran mis problemas. No dejaba que Cristo gobernara mi corazón. Estoy muriendo, me dijo. Cuando me dijo estoy muriendo, yo dije: alguna enfermedad, y me quedé así, ¿verdad? ¿Cómo, hermano? Explíqueme. Estoy muriendo, me dijo. Estoy dejando que Cristo me gobierne. Estoy dejando las cosas malas. Y le pregunto al esposo y le digo: mire, hermano, ¿y esto? No, hermano, tiene que estar cambiando a mi esposa, me dice. ¿Y cómo se siente? Feliz, varón, me dice. Feliz. Mire, cuando nosotros dejamos que Cristo gobierne nuestro corazón, nuestra vida va a empezar a ser diferente. Amén. Cuando usted deje de andar, deje a un lado el escudo, hermano, la espada, el machete, cuando se saque de aquí, hermano mío, ¿cómo le llaman? Los yataganes, ¿verdad? Los puñales. Entonces usted va a sentir más libre.
Usted va a sentir más bofita, más bofito. Amén. A veces no podemos caminar porque andamos cargados con un montón de cosas, hermano, que no nos damos cuenta. Porque no queremos que el viejo hombre se muera. Porque no estamos confiando verdaderamente en aquel que nos ha prometido que Él es nuestro todo. Ahí amén, ¿verdad? Amén, hermano. Sí, es que, pero la palabra dice que hay que morir, que hay que dejarlo el viejo hombre. Que oiga bien, hay que nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Llevar mucho fruto. Usted no puede llevar fruto si usted no permite que Dios lo gobierne. Un día me dijo alguien, mira, me dijo ¿qué abono le echo a este arbolito? Me tiene un palito de guanaba y nunca le había dado ganaba. Y qué palito, un gran palote tenía allá. Y me dijo, yo creo que es macho, me lo voy a poner. No, ¿y para qué abonarlo? Le dije. ¿Y qué abono le pongo? Y le dije, ¿qué abono ponerle? Mire, el siguiente año me llevó así 2 cosotas así, mire, que el árbol le había dado. Aquí en la iglesia vemos muchos que tenemos que estar en la iglesia, pero no hemos dejado que Dios nos abone con su amor y con su palabra. Porque no tenemos fe de creer toda su palabra, solo lo que me conviene. Si me paso mucho es culpa del hermano Cristo. Me dijo que teníamos todo el tiempo. Vamos a hacer vigilia. Dios no quiere personas que solo estemos pidiendo. No. Dios no quiere pidiches. Hay una edad en que pedimos y Dios nos da. ¿Sí o no? Yo a mis hijos les enseñé a trabajar. Mi hijo de 15 años ya podía usar computadoras, ya me hacía diseño gráfico, ya manejaba la máquina de la imprenta. Y yo decía, trabaje, porque el día que yo no esté, usted va a tener que trabajar. A mi hijo igual. Pero mientras ellos no podían, siempre estaban, papá, dame, papá aquí, papá ahí, papá ahí estaba. Aún ahora cuando necesitan, y yo sé que necesitan, yo les doy. Pero no estoy pendiente de ellos, porque sé que ellos se han desarrollado bien. Amén. Aquí hay cristianos, bueno, no solo aquí, sino que en las iglesias, para no decir solo aquí en las iglesias, hay cristianos mal desarrollados, con una mala fe. Cuando usted se desarrolle como cristiano, usted se va a sentir orgulloso. Pero sobre todo, Dios se va a sentir orgulloso de usted. Cuando usted desarrolle la fe verdadera, no solo la del pidiche, no solo aquel que anda pidiendo, no solo aquel que dice, mira, Señor, cámbiame a mi mujer, yo ya no la aguanto. Y el amor que dice, Señor, mira, cámbiame al marido. Cuando los culpables somos nosotros. La fe va a cambiar nuestras vidas cuando empecemos a hacer la palabra de Dios conforme la voluntad de Él, no conforme la nuestra. En vez pedimos que cambie a la mujer cuando nos tiene que cambiar a nosotros. En vez de la mujer pide que le cambie al marido cuando el que tiene que cambiar es ella. Y la palabra nos enseña lo que tenemos que hacer. En vez nos quedamos de nuestros hijos cuando los malos padres y los culpables somos nosotros, por no seguir la palabra. Una vez me dijo un hermano que se le lleva de psicólogo y me dijo, mira que a los niños no hay que pegarles. ¿Ve que no? Le dije. El Señor dice que al que toma por hijo, Él no tiene la vara para corregirlo, le digo. ¿Sabe? Un día hizo algo la niña de él y le metió 2 corrientazos, sí, bien rico con el cincho. Y me le acerqué. Hermano, lo va a castigar el Señor, le dije. Se me quedó bien. No, usted dice que hay que darle, pues. No, yo no, la palabra dice, le dije. ¿Y por qué? Buscamos pretextos. ¿Por qué? Porque no estamos caminando conforme a la palabra. Y cuando ya nos sentimos que nos estamos ahorcando, entonces vamos. Y muchas veces cuando vayamos a la palabra, puede ser muy tarde para que nuestra vida sea restaurada. Yo no logro entender muchas veces cómo nosotros como cristianos despreciamos esta palabra tan poderosa y tan linda. Juan 15:8. En vez de nosotros los cristianos creemos que con solamente estar en la iglesia le estamos dando la gloria a Dios.
Hay mucha gente en las iglesias que le está robando la honra y la gloria de Dios cuando Dios hace milagros en ellos, y porque son milagros de enfermedades, hermanos, en nuestro cuerpo, se quedan calladitos. Es que me da vergüenza que los hermanos se den cuenta lo que yo tenía. Le robamos la gloria al Señor. Y el Señor quiere mostrar su gloria en nosotros. Ahí en Juan está bien claro. Y dice la palabra: en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis a sí mismos mis discípulos. Volvemos a los frutos. ¿Qué frutos tenemos? ¿Qué fruto estamos mostrando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Hermano, podemos ver una diversidad de frutos que nosotros podemos tener, por lo menos el amor, la bondad, ser dadivosos, colaboradores. Hay hermanos aquí, le digo, me da tristeza hoy que vengo, y siempre yo me gozaba cuando aquí estaba lleno de hermanos tocando en la alabanza, y tremendo. Honestamente no hacen falta. Yo sentí la misma presencia de Dios, y aún quizás está mejor. Pero qué vergüenza va a ser aquel día que usted llegue delante de Dios y el fruto de los dones que Dios le ha dado no se los puede entregar. Habiendo personas aquí que tienen la capacidad de tocar instrumentos o tienen una voz para cantar, pero no tienen el corazón correcto para servirle a Dios, y esa es falta de fe. Porque solamente queremos lo que nos conviene, pero no queremos dar nada de lo que Dios nos ha dado. Mi abuelita decía: es que hay gente que son como el asadón, me decía, solo para adentro. Y es triste porque Dios es un Dios dadivoso. Dice que Él nos da a nosotros, oiga bien, dice que Él da pan para el que come y semilla para sembrar. ¿Cuántos están sembrando? ¿Cuántos están sembrando? Aunque sea por fe, diga amén, hermano. Tal vez Dios le da mañana semilla y empieza a sembrar. Yo me decía por fe. Y yo veo porque el Señor me decía por fe. Pero usted tiene que hablar por fe aunque no lo tenga. Por fe yo voy a cambiar. Por fe yo voy a hacer cosas diferentes. Por fe, por fe, por fe. Aunque no tenga nada, yo por fe, porque tengo un Dios poderoso. En eso glorificamos a Dios. Pero no hemos comprendido la palabra. Como cristianos nuevo testamentarios, nos gusta que nos hablen de aquella mujer que fue perdonada porque fue encontrada en adulterio, pero el Señor, con su gran amor y su misericordia, la perdonó y le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Como cristianos nuevo testamentarios nos encanta que nos expliquen de aquella mujer que había pasado 12 años con flujo de sangre y fue a tocar al Señor y fue sanada. Con solo que tocar el borde de su manto yo seré sanada. Esa es fe, ¿verdad? Nos encanta cuando nos hablan de la fe que reciben. Pero sabe, el capítulo 11 de Hebreos nos habla de una fe más poderosa y de una fe que le hace falta a la iglesia poner en práctica. Cuando yo vengo y veo la palabra y empiezo a ver cómo el Señor comienza a tratar con los hombres del Antiguo Testamento, y que quede claro, el Antiguo Testamento, hermanos, debería ser un mapa para nosotros. El Antiguo Testamento debería ser algo para alcanzar nosotros las cosas que esos grandes hombres de fe alcanzaron. Yo no sé, yo no me siento contento como estoy. Yo sé que yo puedo hacer más porque Dios está conmigo. No es porque yo pueda, es por la presencia de Dios en mí. Y yo todos los años me hago esa pregunta y yo me analizo: ¿qué hice este año? Que no he hecho nada. Me da vergüenza. Le digo a Dios: Señor, manda a otro a trabajar aquí mejor.
No sé si usted hace lo mismo o está conforme con lo que logra, con lo que no ha logrado. Si está contento de pasar ya 10, 15 años sentado en una silla y el hermanito, ahí está el hermanito es fiel, pero no hace nada. Tal vez hasta el nombre le puso ya a su silla. O tal vez ha dado para que compren silla aquí en la iglesia y usted anda buscando una silla porque usted ya es dueño de una silla. Mire, yo le hago esa pregunta a usted: ¿está conforme con la vida que lleva en el Señor? ¿Está conforme con la vida que usted lleva en el Señor, hermano? ¿Con lo que ha logrado? Yo me ponía a leer un poco sobre Hebreos 11. Y aquí en la palabra se empieza a hablar de esos grandes hombres de fe. Y cuando la palabra nos empieza a hablar del primer hombre de fe, ¿quién fue el primer hombre de fe que dice la palabra? ¿Quién? No, hermanos. ¿Quién? Abel. Bueno, empieza con A, se las perdono. Mire, por fe, Abelito, ¿qué hizo? Llevó ofrenda, ¿verdad? Y no una ofrenda cualquiera, excelente ofrenda. ¿Cómo se ofrenda? Yo no estoy hablando económicamente. ¿Cómo es su ofrenda? ¿Cómo es su corazón? ¿Cómo es su vida? ¿Cómo es su ofrenda? ¿Cómo es cuando usted viene a adorar al Señor? A veces parecemos reproductores. Si la hermana aquí se equivocó, nos equivocamos nosotros. Estamos más pendientes de lo que aquí se está diciendo que lo que nosotros estamos diciendo al Señor. ¿Cómo es su ofrenda? Y podemos pensar: mire, hermano, pero esa ofrenda de Abelito lo llevó a la muerte. Es que a Dios le agradó tanto su ofrenda que se lo llevó, hermano. Le agradó tanto la ofrenda que nos enseñó algo con eso. Después podemos ir viendo. ¿Cuál es el segundo? Enoc, ¿verdad? Ya leyó el hermano. Segundo fue Enoc. Mire, caminó con Dios, se lo llevó Dios. ¿Por qué? Porque su fe es grande y verdadera. Yo sé que muchos de acá el Señor nos va a llevar vivos. Amén, hermanos. Mire, por fe, hermano. Ese es el mensaje, por fe. Por fe Cristo ya viene y yo me voy con él vivo. Yo no voy a dar muerte, por fe. Yo no sé cómo va a ser, señores, me dan miedo las alturas. Pero por fe, yo creo que me voy con el Señor. ¿Cuántos lo creen? Hay un propósito de Dios. Mire, Enoc se fue por fe. Hasta ahí todo bien. Abelito se lo llevó rápido. A Enoc el Señor se lo llevó. Aquí es donde yo me detuve a analizar muchas cosas. ¿Quién es el tercero? Noé. A Noé el Señor se la puso difícil. Le dijo: mira, Noé, va a pasar esto. Quiero que hagas esto. Va a hacer una barca, va a ser un gran edificio. Y mira que aquí, mira que allá. Y Noé, bien feliz porque Dios le había hablado, dijo: amén, Señor, yo ahí voy. Así como muchos de nosotros, ¿verdad, hermanos? Pero cuando empezaron a decirle que era un loco, que era aquí, que era allá, y empezó a sentir la presión de la gente, yo creo que Noé, como muchos de nosotros, le dolió su corazón. ¿Sabe? A mí me duele el corazón cuando alguien me ultraja, no por mí, sino que como cristiano o creyente. Y eso nunca van a hacer falta, siempre sobran. Y yo digo: si esto supieran lo que es ser un cristiano, los beneficios, la paz, el gozo de ser un verdadero cristiano, ellos quisieran estar locos como yo. Y vemos el primer problema que tuvo. Ni modo, hizo eso, Dios mandó el diluvio. Pero vamos al cuarto. ¿Quién fue el cuarto? Abraham. A este se le puso peluda la cosa, mire. Hermanos, los sentimientos nuestros tienen que ser los sentimientos de Dios. La fe
La fe, oiga bien, hermanos, no solamente creer, no solamente la convicción de lo que se espera, no solamente la esperanza de lo que no se ve. La fe se llama también agradecimiento. Oiga, agradecimiento. Esa es la clave para que su fe crezca. Agradecimiento. Muchos conocemos la palabra, pero nuestra fe sigue pequeña porque no estamos agradecidos con Dios. Agradecimiento es la clave para que usted haga las cosas que Dios nos manda. A Abraham le dijeron, bueno, le dijo el Señor que saliera de su tierra, de su parentela, y que lo iba a bendecir y que iba a hacer cosas grandes con él. Pero Abraham no conocía a Dios. Usted y yo conocemos a Dios. Usted y yo conocemos a Dios. Amén, hermano. ¿O no conoce a Dios usted? ¿Está agradecido con Dios? Mira, Abraham empezó a caminar. Y Abraham dice que es un hombre que era el amigo de Dios. La palabra nos enseña que Abraham fue un hombre de fe. Pero Abraham fue desobediente. Abraham se llevó a su sobrino y a su papá cuando yo le digo, deja, tú tienes tu parentela. Abraham, cuando yo le decía, movete, se rehusaba. A Abraham mentía. Abraham tenía defectos. Y por eso Abraham no recibió toda la promesa, pero creyó a medias, como muchos de nosotros. No estamos recibiendo, hermanos, las promesas como Dios quiere, porque nuestra fe solamente es para adentro. Pero no estamos dando nada hacia allá. Qué precioso cuando la palabra dice, ¿verdad, hermanos? Que nosotros tenemos que predicar el evangelio. Amén, hermanos. ¿Cuánto estamos predicando el evangelio? Mire, es bonito cuando usted llega a alguien, empieza a hablar de la palabra. Más que todo al que es amigo nuestro, ¿verdad, hermanos? Pero aquel que no conoce, aquel que le han dicho a usted que es un malvado, le habla de la palabra. Se acerca a usted a estos muchachos tremendos y le habla la palabra. Muchas veces no lo hacemos, ¿por qué? Porque tenemos miedo. Cuando usted primeramente debe saber que usted es una criatura nueva, una nueva criatura. ¿Cuál es nuestro problema? Que nuestra fe no es la correcta. La palabra nos enseña que sin santidad nadie verá al Señor. Nosotros somos cristianos para pedir, pero nuestra santidad está baja. Andamos pecando, andamos haciendo cosas indebidas, somos malcriados o mal hablados, como le quiera decir. Y por eso el diablo nos señala. Y no tenemos ni el deseo, ni el anhelo, ni la convicción para ir a hablar a una de estas personas, porque tenemos miedo que el diablo se nos levante. Y ese es el problema cuando nosotros no tenemos la fe correcta, porque solamente tenemos fe de venir a la iglesia para pedir, tenemos la fe de venir a la iglesia para recibir, pero no tenemos la fe para poder dar a los demás. No tenemos la fe para buscar a Dios, para santificarnos, para justificarnos nosotros mismos y que empecemos a caminar de una manera diferente conforme al altar viejo, como hablábamos de morir a nuestras pasiones y nuestros malos deseos de la vida pasada. Y por eso tenemos temor cuando sabemos que cuando andamos llenos del Espíritu Santo no somos nosotros los que vamos a hablar, sino que es Él quien va a hablar por nosotros. Y cuando la palabra viene de parte de Dios, no hay quien se le resista. Pero ahí está el problema. Yo por fe quiero todo, pero la fe también me dice, hay que dar. Hay que dar. Hay que dar. Santiago lo dice más claro, Santiago capítulo 2.
Versículo 14 dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y aquí hace él una corrección o una interpretación de las enseñanzas que nosotros conocemos. ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y sigue: pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo mis obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. La palabra nos enseña esto que es bien importante. Ser cristiano no significa solamente venir a la iglesia. Ser cristiano significa: yo tengo que hacer lo que la palabra dice. Tengo que amar a mi hermano, tengo que orar por los enfermos, tengo que visitar a la viuda, dice, tengo que velar por los que son huérfanos. Hay muchas cosas que la palabra dice, y cuando nosotros empecemos a caminar haciendo la palabra de Dios por fe, entonces nosotros vamos a recibir todas las bendiciones por fe. Usted no va a tener que pedir, Dios va a estar a cargo de sus situaciones. Usted no va a tener que orar pidiendo, usted va a tener que orar por otros, pero otros van a estar orando por usted. Y la bendición va a venir porque usted está glorificando a Dios, y Dios está mostrando la gloria en sus hijos, y Dios tiene cuidado de sus hijos, y entonces la palabra se va a cumplir en nosotros. Él va a tener control de nuestras vidas. No solamente venir a la iglesia, es necesario que estemos en la iglesia para que aprendamos, pero es necesario que nosotros empecemos a caminar, hermanos, cumpliendo la palabra de Dios por fe, por fe, por fe. Ir afuera por fe. Ya no pidamos para nosotros, Dios se va a encargar de nuestros problemas cuando nosotros caminemos por fe hacia afuera. Pero nosotros queremos caminar todo para adentro y no estamos dando para afuera. La palabra nos enseña muchas cosas preciosas que tenemos que hacer por fe para con los demás. Y cuando usted haga las cosas por fe para con los demás, por fe, usted va a recibir sin pedir. ¿Sabe? Yo a la iglesia le enseño eso. No pidan para ustedes, pidan para los demás, santifíquense, busquen a Dios. Y sabe, gloria a Dios, aunque sea un grupito, hermanos, está siendo bendecido porque no solo buscan sus propios beneficios, se están sacrificando por otros, están buscando para otros, están cambiando su forma de ser y de actuar. Muchas veces hay problemas grandes con los diezmos y las ofrendas. Hay gente que no ofrenda y no diezma. Hay gente que da centavos, miserias para el Señor, no para el pastor. Pero quieren ser bendecidos, quieren ser prosperados, y por eso nunca pasan de lo mismo. Y hay gente que está engañada, que tiene recursos abundantes y lo que hacen: voy a repartir mis diezmos porque la iglesia no necesita. A mí me ha enseñado algo la palabra, y es esto: usted tiene que sembrar donde está comiendo el pasto. Amén, hermanos. Pero queremos ser bendecidos, queremos ser prosperados, y no estamos caminando en la palabra. Queremos ser sanados y le estamos fallando a Dios. ¿Sabe? Por fe, y eso sí es por fe, yo creo que su vida va a cambiar. Su vida va a ser mejor. Mire, yo admiro a los pastores, admiro al grupo de personas que están cerca de él, a los líderes, porque son personas que conocen la palabra. Pero yo quisiera también admirarlos a todo el día, hermano, que usted se levante y empiecen a plantar reuniones familiares, nuevas iglesias. Aquí hay una gran capacidad, hermanos, pero no se tienen la fe ustedes. Tienen miedo, cuando el miedo es del diablo. El miedo estorba el caminar de un cristiano. El miedo roba la bendición de Dios al pueblo de Dios. El temor hace destrozos, pero dice que el amor todo lo vence.
Amén, hermanos. Empecemos a caminar de otra manera. Démosle vuelta a nuestra fe. Empecemos a llevar hacia afuera y no traer hacia adentro. Empecemos a bendecir a otros. No esperes que te bendigan. La bendición te va a llegar en tu momento. Permite que Dios tome control de tu vida. Ya no sigas orando por tus necesidades si estás caminando correctamente. La misma palabra dice que antes que nosotros le pidamos a nuestro Padre Celestial, dice que Él ya sabe la necesidad que usted tiene. Y sabe, Él es buen Padre. Él nos va a dar a esperar para que usted reciba lo que necesita. Pero muchas veces no estamos dando lo que Dios espera. No estamos caminando. No estamos caminando por fe. Porque la fe no se puede dividir, hermanos. Si usted no está recibiendo conforme a lo que la palabra dice, es porque su fe es una fe a medias. Empiece a trabajar. Empiece a tomar su lugar conforme la palabra nos ha puesto, creyendo que esta palabra es digna de obedecerla. Y no creyendo, no que sabiendo. Bueno, al menos yo lo sé, usted créalo. Y va a ver que su vida va a cambiar. Su familia va a cambiar. Su situación económica va a cambiar. Pero para eso no solamente empiece a creer y decir, es que yo tengo fe que Dios me va a sacar adelante. Tenga fe en que vamos a tener que hacer cosas que no nos gustan para decirle, Señor, yo quiero ser obediente contigo. Yo quiero ser obediente contigo, Señor, porque la obediencia es la primera muestra de nuestra fe. Hay veces cuesta, a mí me costó, yo sigo cambiando. Yo le digo, Señor, yo tengo cosas en mi corazón, en mi vida todavía que necesitan ser cambiadas. Y muchas veces no es fácil. Y quizás nunca lleguemos, hermanos, a cambiarlas todas porque somos personas imperfectas. Pero Dios está viendo el esfuerzo que cada uno de nosotros está haciendo para agradarle más a Él cada día. Y espero que este mensaje que Dios me dio le sirva de mucho. Y deje de pensar, es que yo voy al culto, yo soy buena persona, yo le ayudo a mi vecinito. No, hay mayores cosas que Dios quiere hacer con nosotros. Hay grandes cosas que Dios quiere hacer con nosotros. Despierte. La fe solo de pedir no le agrada a Dios. Tenemos que tener esa fe para dar al que tenemos a la par, para dar al que está afuera, para dar aún al que no conocemos. Entonces, créame, usted no va a pedir, pero va a rebosar de la presencia de Dios. ¿Y dónde está? Póngase de pie, vamos a orar. Hay cosas que nosotros muchas veces no logramos comprender. Yo en lo personal muchas veces le he estado preguntando a Dios, así como este mensaje, por fe. Y yo decía, Señor, si muchos han predicado ya de la fe, yo conozco que ese es un lugar de fe. Y el Señor me decía, sí, hay fe para pedir. Hay fe para pedir. Pero la fe para dar es la que Dios quiere mostrar en nosotros. Y la fe de Dios, como le dije un momento atrás, Dios tiene fe. Y la fe que Dios tiene es para que usted haga cosas grandes, para que usted se levante, para que la gente pueda decir, y este que no era el fulano aquel, y ahora lo que él es. Mire, yo me gozo cuando veo gente que en un tiempo no habían logrado entender esto, y hoy cuando veo cambios en él, yo me deleito y digo, Señor, eso es lo que tú quieres. Y cuando platico con ellos me dicen, es que fíjate que conocí a fulano y este fulano impactó mi vida, los cambios que él tuvo, y me quedo, wow, qué preciosas esas palabras. El Señor le dijo a aquellos 70 cuando regresaron, dice la palabra que hoy regresaron contentos, felices, haciendo una algarabía por lo que habían visto y por lo que habían hecho. Y el Señor les dice, no, hombre, no se alegren por eso.
Alégrense, que sus nombres están escritos en el cielo. ¿Cuántos están alegres? Oh, gracias te damos, Señor, en esta mañana. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero